tema del día de hoy es acerca del presente simple, present simple, en inglés. When is simple present used? ¿Cuándo es utilizado el presente simple? El presente simple comúnmente se usa para hablar de hábitos y rutinas. También es usado para describir acciones que realizamos con frecuencia o regularmente, a diario. Para esto tenemos unas reglas que nosotros debemos de aplicar en los verbos al momento en el que nosotros estamos utilizando el presente simple para formar oraciones. Tenemos la primera regla que nos dice añadir s o es en tercera persona singular. Estas reglas solo se les aplica a las terceras personas en inglés. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, and it. Para los sujetos que acabé de mencionar, se añade una S o ES al verbo base. Por ejemplo, aquí tenemos he works from home. Tenemos el sujeto he, el cual vendría siendo tercera persona, igual el sujeto she. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de que al verbo work, que en este caso es trabajar, se le aumenta una S para convertirle en presente simple en tercera persona al verbo, ¿sí? También tenemos aquí el ejemplo de watches. El verbo normal es watch, pero ¿qué nos dice la regla? Que se le tiene que aumentar ES al verbo, ¿sí? En las terceras personas para crear oraciones afirmativas, ¿sí? A la mayoría de los verbos solo se les añade una S al final. Tenemos el caso de run, que el verbo base es run, pero al momento de aplicar la regla que acabamos de decir, ¿qué nos dice la regla? Que solo se le aumenta una S al verbo, ¿sí? Tenemos también el verbo eat, que el verbo eat solamente se le aumenta la S al final en las terceras personas, ¿sí? Tenemos otra regla que nos dice, si el verbo termina en S, SH, CH, X o Z, se le añade ES al final del verbo. Tenemos el caso del verbo watch, que es mirar. Estamos viendo que este verbo termina en CH. ¿Qué nos dice la regla? Que se le aumenta ES al verbo, ¿sí? En terceras personas. También tenemos el verbo fix. ¿Qué es fix? Arreglar. Fix, que en este caso termina en X. ¿Qué nos dice la regla? Que se le aumenta ES al verbo, ¿sí? Tenemos otra regla que nos dice, si el verbo termina en consonante más Y, se elimina la Y y se le añade IES. Tenemos el caso del verbo study, que el verbo normal sería de esta forma, study. Pero ¿qué nos dice la regla? Que se le elimina la Y y se le aumenta IES. Lo mismo pasa con el verbo carry. Tenemos otra regla y la última que nos dice si el verbo termina en vocal y Y, solo se le añade una S, ¿sí? En este caso tenemos el ejemplo del verbo play, que el verbo base es play y solo se le aumenta una S. Tenemos la forma del presente simple. En el presente simple nosotros utilizamos dos verbos auxiliares, que es el do y el das, ¿sí? El auxiliar do va a ir con los sujetos I, you, we, and they. Mientras que el das va a trabajar con las terceras personas, las cuales son he, she, and it. ¿Sí?
Tenemos la estructura positiva, negativa e interrogativa, que en este caso es sujeto seguido del verbo base y seguido de su complemento, plus complement. En la forma interrogativa, nosotros tenemos el sujeto más do or does plus. Es importante mencionar que para convertir a una oración en negativa, siempre vamos a utilizar el not. Not plus verbo base más su complemento. ¿Sí? Es importante también mencionar aquí que al momento en el que una oración pasa a ser negativa, se dice don't. Do not, que es su forma larga de decirlo, y si queremos contraerle a esta negación es don't. Lo mismo pasa con does. Es does not, pero el momento en el que nosotros contraemos esta negación es doesn't. ¿Sí? De las dos formas está bien, solo que una es más larga y la otra es contraída. Ya. Ahora, ¿cómo pasa a ser una oración interrogativa? Siempre cuando una oración pasa a ser interrogativa, se utiliza el do o das primero, ¿sí? Seguido del sujeto, del verbo base y su complemento, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, solo en las terceras personas se aplica la regla de los verbos, ¿sí? En he, she, and it. Vamos a continuar con unos ejemplos que tenemos aquí. Dice, escoge si es verdadero o falso. In the following simple present question, is the auxiliary correct? En la siguiente oración en presente simple, ¿el auxiliar está correcto? Does you work every day? Ya. En lo primero que nos debemos de fijar aquí es el sujeto que está utilizando en la oración. En este caso tenemos you. You. You, ¿con qué verbo auxiliar iba? Con el do. Do. En este caso la respuesta correcta aquí sería falso, porque you va con el verbo auxiliar do, no does. Does está incorrecto. La opción correcta, do. Do you work every day? ¿Tú trabajas cada día? Seguimos con el siguiente ejemplo. Tenemos también escoja verdadero o falso. Nos dice, does he often swim in the mornings? ¿Él frecuentemente va a nadar en las mañanas? ¿Verdadero o falso? En este caso tenemos el sujeto que es he. El he trabaja con el verbo auxiliar does en presente simple. Por lo tanto, la respuesta aquí es verdadero. True. Does he often swim in the mornings? Seguimos con el siguiente ejemplo que nos dice, do he walk to work every day? ¿Él camina hacia su trabajo cada día? ¿Verdadero o falso? Tenemos igualmente el sujeto que es he, pero he no trabaja con el verbo auxiliar do en presente simple. Va con does. Por lo tanto, la respuesta correcta quedaría, does he walk to work every day? Por lo tanto, es falso. Vamos con el último ejemplo que nos dice, do Marco drive the car? Ya, tenemos el sujeto que es Marco. ¿Qué reemplaza a Marco? He, porque está haciendo referencia a él, masculino, ¿ya? He trabaja con el auxiliar does en presente simple. Por lo tanto, la respuesta aquí es falso. En vez de do, va does, que nos quedaría. Does Marco drive the car?
¿Está Marco manejando el carro? Gracias.